Hoy continuamos con nuestra serie y estamos hablando acerca de cuál fue el plan que Jesús desarrolló para poder transformar al mundo. Y es interesante que cuando nosotros invertimos tiempo en una persona, muchas veces llegamos a ser como esa persona o la persona llega a ser como nosotros, ¿verdad? Para bien o para mal. Me acuerdo cuando pasaba tiempo ahí con mi hermanito pequeño, él se llama Moisés Aarón, tenía más o menos unos 2 años y medio y a mí me gustaba hacer ejercicio, así que yo tenía unas pesas en mi casa y yo me ponía a hacer pesas y él me estaba viendo cómo yo estaba haciendo las cosas y de repente yo estaba levantando algo así con mis manos hacia el frente y lo veo a él entrar con un palo de escoba y comenzó a hacer lo mismo que yo estaba haciendo. Y es interesante. Y años después, mi hermano Moisés me dijo, ¿sabes una cosa que a mí me gustaría hacer en el futuro? Me dijo, me gustaría ser pastor. Y bueno, en ese momento yo no le puse mucha atención. Dije yo, no sabes a lo que te estás metiendo. Mejor estudia una carrera universitaria. Pero al final el Señor es el que dirige los pasos y no sé qué es lo que tiene para él. Pero interesante que yo pasé mucho tiempo con Moisés. Cada vez que yo iba a la universidad y nadie tenía no teníamos quien lo cuidara en la casa, él estaba ahí atrás de mi motocicleta, listo para ir. Entonces, muchas de las cosas, quizás hasta cosas malas, él pudo aprender de mí, yo no sé. Pero él fue mi discípulo. Y él era un niñito pequeño que andaba ahí detrás de mí, iba a la iglesia conmigo, iba a los grupos de jóvenes conmigo, me acompañaba en todo lugar y yo lo consideraba como un discípulo. Yo decía, Señor, que en el futuro este niño pueda llegar a ser como tú y ayúdame a mí a ayudarlo a él. Y justamente hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús, pasó tiempo con sus discípulos. Porque el hecho de que una persona llegue a ser como otra persona requiere tiempo. Para que una persona llegue a ser como Jesús requiere tiempo. Y muchas personas están viviendo sus vidas sin saber cómo ellos pueden ser como Jesús, porque no hay nadie que les modele a Jesús. O sea, ellos quizás están cometiendo algún error en sus vidas y no hay nadie que les diga que ellos están mal. Y quizás ellos están pensando que lo que están haciendo está bien. Por eso es importante el discipulado, por eso es importante pasar tiempo con las personas. Así que en el tiempo de Jesús, los religiosos tomaban siempre sus discípulos. Habían personas que estaban con ellos. Ahora, no era como ahora que decimos, bueno, ¿quieres venir a la clase de membresía? Pues anótate ahí, ve a internet y regístrate y toda la cosa, ¿verdad? En ese tiempo, pues, el maestro simplemente le decía, sígueme. Y comenzaban a pasar tiempo juntos. Ahora, la diferencia de los religiosos del tiempo de Jesús con Jesús era que los religiosos, en el mismo momento que comenzaban a llamar a sus discípulos, alguna persona, comenzaban a decirle las cosas que debían hacer. Y dice que comenzaban a darles reglas que ellos debían cumplir. Cargas que ni siquiera ellos deberían llevar. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús llama a sus discípulos, Él no comienza diciéndole, haz esto, o no hagas esto, o comienza a hacer aquello. Jesús simplemente va a sus discípulos y les dice, sígueme. Y lo que Jesús quería hacer era que ellos pudieran ver cómo Jesús se comportaba. Y eso iba a requerir tiempo, esfuerzo de parte de Jesús. Así que ellos estaban ahí para observar lo que Jesús hacía. Y me encanta este método, porque es la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida, lo que va a impactar otras vidas. Muchas veces hay un dicho que dice, tus hechos hablan tan fuerte que yo no puedo escuchar tus palabras. Y la metodología que Jesús utilizó, vimos la vez pasada, Él primero llamó a sus discípulos y después Él pasó tiempo con ellos. Así que hoy vamos a estar estudiando sobre el pasar tiempo con una persona. El pasar tiempo con alguien puede cambiar la perspectiva de las cosas de alguien. Alguien dijo por ahí, un coach puede impactar en un año
más de lo que otra persona común puede impactar en toda la vida. Así que yo no sé, aquellos que han estado en algún deporte por aquí, pero yo me acuerdo el coach que yo tuve cuando yo jugaba soccer cuando era niño de 11 años. Y todavía recuerdo cada una de las cosas que él me decía. Muchas cosas malas, por cierto. Pero él no era cristiano. Ahora, ¿a quién estamos nosotros entrenando para que sea un seguidor de Cristo? ¿Con quién estamos nosotros pasando tiempo enseñándoles? Sin decirle las cosas que deben hacer al principio, pero modelándole con nuestras vidas cómo es que la vida cristiana se debe vivir. Así que, para darles un ejemplo, cómo muchas veces nosotros estamos equivocados. Yo creciendo en un hogar dominado por la infidelidad, una de las cosas que yo soñaba como adolescente era algún día yo voy a disfrutar la vida con alguien. Y eso va a ser para siempre. Ahora, yo estaba emocionado, decía, en un futuro yo voy a tener un matrimonio, en un futuro, bueno, no matrimonio, en un futuro yo voy a estar con alguien. Miren cómo impactó mi vida, lo que yo viví en mi familia. Entonces, yo dije, la primera mujer hermosa, que tenga una cara bonita, que sea un poco cieguita para que me mire bonito a mí, imagínense, con esa me voy a casar. Ahora, mi idea era, yo no quiero saber nada de matrimonio. Yo quiero simplemente estar con alguien. Ahora, cuando yo tenía 22 años, tuve la oportunidad de ir a estudiar la Biblia a un seminario, si podríamos llamarle así, donde había muchos misioneros. Estos misioneros tenían su esposa y siempre que ellos estaban al frente decían, yo me casé con esa hermosa mujer. Y ponían en alto lo que es el matrimonio. Y yo veía cómo ellos trataban a su esposa, y yo veía el amor, el respeto, veía todas las cosas, el perdón, el compromiso que ellos habían hecho con esa persona. Y ¿saben qué? Un día yo dije, yo quisiera tener eso en mi vida. Ellos nunca me hablaron acerca de matrimonio, pero con el modelo que ellos dieron con sus vidas, llegó a impactar mi vida de tal manera que un día yo dije, yo quiero casarme y quiero un día respetar a mi esposa y quiero un día comprometerme delante de Dios con esa persona. Mi perspectiva cambió totalmente al ver cómo estos misioneros modelaban a Cristo Jesús. Y justamente eso fue lo que hizo Jesús. Jesús con su vida modeló cómo es que se debería vivir en la vida. Así que las acciones hablan más que las palabras. Estas personas vivían lo que ellos predicaban. Entonces, vemos el método de Jesús y nos vamos ahí en Juan 1:39. Y si lee junto conmigo, dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. ¿Y qué hicieron? Se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Jesús llamó a sus discípulos y el objetivo de Jesús es que ellos se quedaran ahí con él, que pasaran tiempo, que vivieran la vida juntos. Entonces, justo después de que ellos comenzaron a vivir con Jesús, comenzaron a hacer preguntas. Algunas preguntas tenían un poco de lógica, otras eran preguntas tontitas, pero Jesús fue explicándoles y tuvo mucha paciencia cuando él invertía el tiempo con estas personas. En una ocasión ellos le preguntan, Señor, ¿quién va a ser el mayor cuando estemos allá? Y Jesús dijo, ay, Dios mío, todavía no has entendido, tanto tiempo has estado conmigo. Y así el Señor Jesús les iba explicando muchas cosas. Pero eso no pasó sin que ellos pasaran tiempo con Él. Eso no hubiese pasado si ellos no hubiesen pasado tiempo con Él. Así que Jesús le fue aclarando el panorama. Entonces, la preocupación principal de nosotros como discipuladores es pasar tiempo con las personas. Eso es muy importante. Aprovechar cada oportunidad para modelar la vida cristiana. Aprovechar este principio que Jesús nos dejó. Jesús, cuando fue llamando a los discípulos, a Felipe le dijo, sígueme.
Ahí lo podemos ver en Juan 1:43. Y luego Felipe invitó a Natanael y le dijo, venid y ved. Y luego llama a Santiago, llama a Pedro, llama a Andrés, y estos estaban remendando sus redes, y lo que se les dijo fue, venid en pos de mí. Una de las cosas que siempre estoy haciendo yo es queriendo pasar tiempo con personas cuando yo quiero alcanzarles. Justo ayer tuvimos un partido contra una liga, los mejores de una liga hispana, y nosotros éramos los que enseñamos a los niños, los coaches de Briarwood. Entonces, al final me le acerqué a un muchacho y le dije, ¿y tú qué haces en tu vida? Bueno, yo pinto una casa, pinto casas, dijo él. Y luego yo le pregunté, ¿y de dónde eres? Y me dijo, bueno, soy de Honduras. Oh, qué bien. Y entonces yo ahí quería hacer una conexión con él y le dije, ¿y qué te parece si un día nos reunimos en tu casa o en mi casa para comer algunas baleadas? Usted puede usar el método de las arepas, de los tacos, cualquiera que usted quiera, pero el objetivo es pasar tiempo con la gente. Y al final yo le pedí el número de teléfono y el objetivo es que un día ojalá pueda reunirme con él. Pero no le dije de un solo, bueno, te invito a la iglesia, porque yo sé que no va a venir. De hecho, hasta le pagan por jugar en ese equipo, entonces va a estar difícil que venga. Pero pasar tiempo con las personas puede cambiar la perspectiva que ellos tienen acerca de Dios. Así que, donde quiera que tú estés, visualiza una persona con quien tú puedas pasar tiempo. Visualiza una persona que va a pasar tiempo contigo. Me encanta a mí llevar a los jóvenes a mi apartamento, porque ahí ellos pueden ver cómo nos llevamos con mi esposa, porque ahí ellos pueden ver de que no soy perfecto, pueden ver de que muchas veces tenemos diferencias entre mi esposa y yo, pero al final pueden ver cómo nosotros logramos resolver esas diferencias. Y eso puede ir estimulándoles a ellos, decir, bueno, cuando yo tenga mi familia, pues yo quiero hacer esto. Sería bueno de que el primer modelo que ellos pudieran tener fuera en su hogar, ¿no? Ojalá que eso esté pasando en cada uno de los hogares, porque la mayoría de las cosas que los hijos ven en sus padres, eso es lo que ellos van a hacer. Así que pensemos en a quién estamos impactando nosotros con la manera en que nosotros nos conducimos en la vida. Un sermón demostrado, dijo alguien, habla más que 100 explicaciones. En otras palabras, como dije antes, las acciones hablan más que las palabras. Entonces, vemos que el Señor Jesús eligió a sus discípulos y el objetivo era seguirlo, estar con Él. Marcos 3:14 nos dice, Él escogió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Este fue un principio que se fue dando. Ustedes recuerdan la vida de Pablo. Cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesús, el apóstol Pablo dice que llegó un momento donde él tuvo que ir a cierta ciudad para prepararse, para estar con alguien que le iba a enseñar cómo caminar en la vida cristiana, hasta que él después fue un discipulador. Entonces, así debemos hacer nosotros. Entonces, si tú no has pasado tiempo con una persona, bajo la tutoría de una persona, busca una persona que pueda ayudarte. Con esa persona tú vas a abrir tu corazón. Esa persona va a abrir tu corazón contigo. Y con esa persona te va a ayudar cuando tú tengas necesidad. Tú vas a ayudarle a él cuando él tenga necesidad. Y así van a crecer juntos. Una de las cosas que me encanta cuando yo estoy teniendo tiempo ahí en el discipulado es que si yo voy a enseñar a alguien, tengo que prepararme desde antes. Eso me ayuda a crecer a mí. Digo, yo me voy a reunir con esta persona, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la salvación. ¿Qué tengo que hacer yo? Estudiar desde antes acerca de la salvación. Entonces, eso te ayuda a crecer. Voy a hablarle acerca de la oración a mi discípulo. ¿Y cómo le voy a hablar acerca de la oración si yo ni siquiera oro? Entonces, esta semana yo me voy a poner las pilas y voy a orar y voy a decirle que no es fácil orar, pero que esta semana lo pude lograr. Y a veces uno abre su corazón con esa persona mientras pasas tiempo, le compartes cosas que pasaron en tu pasado, cosas con las que luchaste, cosas que te han hecho caer.
y al final pues tú también le dices cómo te has podido levantar de ese tipo de cosas. Todo eso se lleva a cabo pasando tiempo con las personas. En el gimnasio donde vamos con Rally hay una persona que parecía hispano, y entonces me atreví a hablarle, y al final era hispano pero no hablaba español, y entonces, pero mi objetivo era enseñarle a él de que siempre, en cualquier lugar que nosotros estemos, debemos estar pensando en que las personas, su alma puede estar perdida. Así que mi objetivo no es porque yo necesito amigos, que yo le hablé a esta persona. Mi objetivo es porque yo no sé si esa persona es salva. Y después vi a otro muchacho que tenía ahí un tatuaje que decía Jesús salva. Y dije yo, este ha de ser cristiano. Y después fui y le hablé y le dije, hey, ¿tú sabes lo que significa lo que tienes escrito ahí? Y dice, sí, yo soy cristiano, me dijo. Y tuvimos una linda conversación. Al final me di cuenta de que él era un cristiano. Pero siempre nosotros debemos estar pensando a dónde irá el alma de las personas que nos están rodeando. ¿A dónde va a estar al final de la historia? ¿Si en el cielo o en el infierno? Entonces, siempre pensando en el discipulado. Pero hay algunas cosas que pueden pararnos en el discipulado. Yo quiero hablarles acerca de esto porque muchas veces no discipulamos porque hay barreras que nos detienen. ¿Cómo qué barreras? Bueno, si pudiera preguntarles a ustedes, lógicamente, número uno, el tiempo, ¿verdad? Estados Unidos, usted deja de trabajar 1 hora, se muere de hambre y le quitan el apartamento, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios en Estados Unidos es el trabajo. Así que el tiempo es una de las barreras. No tengo tiempo para invertir en otra persona. ¿Qué más puede ser? Vergüenza. Yo no soy fácil para hablar. Me da pena hablar con las personas. Esa puede ser otra cosa. Soy muy introvertido, por eso yo no puedo estar con otra persona. Son barreras que nosotros mismos vamos poniendo. Pero yo te aseguro que si tú supieras que esa persona va a ir al infierno al final de la historia, tú dijeras, no me importa si soy introvertido o no. Yo prefiero pasar un rato de vergüenza o de dificultad hablando con una persona, con tal de que esa persona no sufra una eternidad sin Cristo. ¿Cuáles las otras cosas que a nosotros nos detienen? El desinterés, decir, no me importan las personas, ahí que camine como él quiere, si de todos modos él ha decidido cómo vivir. Muchas veces decimos así. Desconfianza, bueno, a esta persona la acabo de conocer, ¿cómo voy a invitarla yo a mi casa? ¿Cómo voy a pasar tiempo con esa persona si ni siquiera la conozco? Lógicamente, algunos van a tomar sus precauciones y no la van a invitar a su casa el primer día, ¿verdad? Un error que yo cometo muchas veces, pero muchas veces si puedes reunirte afuera, invitarla a un café, pasar tiempo con él, preguntarle acerca de su vida, eso va a ser bueno. Pero una de las cosas que más detiene el discipulado, el pasar tiempo con personas, ¿sabes qué es? El pecado. ¿Sabes por qué? Porque tú estás bien en la iglesia cuando nadie sabe cómo te comportas allá en tu casa y dices, bueno, estoy bien aquí, nadie se mete en mi vida privada, pero si yo tengo un discípulo, cuando ese discípulo vaya y vea cómo yo estoy viviendo la vida allá, él se va a dar cuenta de la realidad de mi vida. Así que eso muchas veces nos detiene en el discipulado. Por otro lado, pasar tiempo con un discípulo nos ayuda a crecer enormemente, como ya les dije yo. Te recuerda que debes vivir lo que enseñas. Si le dices a esa persona, tú tienes que hacer eso, es porque tú estás esforzándote por hacerlo. No tienes que ser perfecto, pero te estás esforzando por hacer. No estás haciendo como hacían los fariseos y los saduceos ahí en el tiempo antiguo, que le decían a las personas, haz esto, y ponían cargas en la gente, dice la Biblia, que ni siquiera ellos podían llevar. Así que esa es una de las cosas que nos anima. Podemos vivir lo que nosotros enseñamos. Te fuerza a estudiar porque debes alimentar a tu discípulo. ¿Hay alguna pregunta que llega a tu discípulo y te pregunta, oye, ¿qué tú crees? ¿Que los niños que mueren cuando son pequeños van al cielo o van al infierno? ¡Wow! Y tú te quedas así. ¿Qué le respondo? Bueno, eso te va a llevar
a ir y estudiar y saber qué es lo que piensan otras personas, o estudiar tu propia Biblia y darte cuenta de qué acerca de ese tema. Y otra de las cosas cuando nosotros tenemos ese discipulado es que aprendes tanto de él como él aprende de ti. Me encanta porque hace un par de meses estaba ahí con una de las personas con quien más tiempo paso es con Rally, y me dijo, ¿sabes qué? En mi escuela nos reunimos a orar en las mañanas, me dijo. Y entonces esta semana yo tengo feriado y me siento mal porque no voy a estar orando con los compañeros que tengo allá. ¿Quieres que llegue a tu casa a las 6 de la mañana? ¡Uy, Dios mío!, dije yo. Y entonces, pero esa semana nos levantamos temprano y oramos. Y íbamos a ir a otro lugar, pero le dije, mira, a las 6 de la mañana, mejor vente a mi casa, le dije. Y entonces llegó a la casa, oramos, y sabes que tuvimos un lindo tiempo clamando a Dios a las 6 de la mañana. Entonces, la oración no es una de mis fuertes, sé que es una de las cosas que es un fuerte para Él. Así que nosotros aprendemos de las demás personas en el discipulado. Así que otra de las cosas, abrimos nuestro corazón cuando nosotros discipulamos a alguien. Tú comienzas a decirle cosas que tú has pasado, puedes decirle cosas con las que estás luchando ahora mismo. Esa persona, al ver que tú estás luchando con cosas, también dice, oh, wow, no soy el único que estoy luchando. Y al final pueden animarse los unos a los otros. Ahora, hay varias maneras de que nosotros podemos impactar, de que las personas impactan a otros. Una de las cosas que impactan, ¿sabes qué es? La fama. Cuando hay alguien famoso, esa persona tiene muchos seguidores que dicen, yo quiero llegar a ser como es esa persona. Pero otra de las cosas que puede llegar a impactar a otra persona es el carácter. Son dos cosas importantes. El problema cuando nosotros nos vamos impactando por la fama es que muchas veces cuando las personas llegan a conocer quién realmente somos, ahí se acabó la admiración que tenían de nosotros. Pero cuando una persona conoce el carácter, eso sí va a impactar para toda la vida. Solo para darte unos ejemplos, había un hombre llamado San Agustín, quien vivió ahí en el IV siglo, y él era admirador de muchos filósofos que escribían, y sabes que él deseaba conocer a esos filósofos y todo lo que ellos escribían, y en el momento que él llegó a conocer a uno de los filósofos que más admiraba, dijo, todo lo que este hombre, toda la admiración que yo tenía de este hombre, ahora para mí es basura. Porque el carácter no era lo que dominaba en su vida. Esta semana tuve la oportunidad de estar ahí en una ciudad en Atlanta que se llama Clarkston, y ahí conocimos al que es chapelán del equipo Atlanta United. Ahora, ese equipo tiene un jugador que se llama Joseph Martínez. Y cuando tú lo ves jugar y meter goles, dice, wow, ese man es mi ídolo, puedes llegar a decir, porque juega tan bien. Y cuando él estaba ahí compartiendo, había otro muchacho que había ido a la práctica del Atlanta United y comenzó a platicarme y me dijo, hay muy buenos muchachos ahí, el jugador delantero, Joseph Martínez, es muy bueno, pero cuando tú lo escuchas hablar, solo basura sale de su boca. Entonces me llamó la atención como muchas veces nosotros podemos admirar a alguien, pero por dentro está vacío. Es importante que nosotros pensemos en que cuando nosotros estamos discipulando, lo que estamos modelando es el carácter. Y el carácter es lo que verdaderamente eres. Muchas veces las personas tienen una idea de quiénes somos nosotros, pero carácter es lo que hay realmente en el corazón de las personas. Así que lo que se encontró en el carácter de Jesús fue perfección. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que no se encontró en ningún lugar ni un pecado en él. De hecho, cuando lo estaban acusando a Cristo Jesús, lo llevan ante Pilato, el gobernador de Judea, y cuando lo presentan y Pilato comienza a interrogar tanto a los que lo acusaban como a Cristo Jesús,
Escuchen muy bien las palabras que dijeron. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Así que eso es lo que nosotros debemos modelar mientras pasamos tiempo con otras personas. Pero lógicamente no vamos a ser perfectos. Lógicamente hasta que Cristo venga vamos a alcanzar la perfección cuando Él nos lleve. Enséñale a tu discípulo que no eres perfecto. Enséñale a tu discípulo que tú te equivocas. Abre tu corazón con respecto a las cosas que tú estás luchando, con las cuales tú estás luchando en tu vida. Muestra tus fortalezas, pero también muestra tus debilidades. Deja bien claro que estás en camino a la perfección, pero que no lo has alcanzado, como dijo Pablo. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo hacia la meta. Lucho constantemente, trato, me esfuerzo por ser más como Cristo. Serás perfecto hasta que Cristo venga por ti. Enséñale a tu discípulo que tú no eres el David que vence a los gigantes. Enséñale a tu discípulo que Cristo es el David que vence los gigantes en tu vida. Así que enséñale que no eres perfecto, pero que hay alguien que te hizo perfecto por el sacrificio en la cruz. Sabes que nosotros en algún lugar, en algún tiempo de nuestra vida estuvimos como esa mujer encontrada en adulterio, con todos los pecados en contra de nosotros. Y Cristo Jesús lo que le dijo a esa mujer encontrada en adulterio es: vete y no peques más. Enséñale a tu discípulo que en un tiempo tú fuiste como esa mujer, que todos los pecados te acusaban. Sin embargo, Cristo dijo: vete y no peques más, dejándote libre de toda la culpa. Por eso es que nosotros servimos a Cristo Jesús con libertad, porque Él nos ha perdonado y nos ha hecho libres. Entonces, aprendiendo cómo Jesús pasó tiempo con sus discípulos, Él los llevaba a zonas montañosas, Él los llevaba a la orilla del río. Los discípulos estuvieron con Él en las ciudades. Ellos estaban con Él todo el tiempo y aprovechaba cada oportunidad para poderles enseñar. En un principio todo fue modelado. Poco a poco, entrando en el ministerio, Jesús fue hablando y explicándoles algunas cosas. Pero miren las cosas comunes que nosotros podemos hacer con nuestros discípulos, ya que vivimos algunas barreras que nos impiden hacer discipulado. Pero para que tú te hagas una idea, Jesús comió con sus discípulos. Jesús durmió ahí junto con sus discípulos. Ellos ministraban a la gente, navegaron, pescaron, oraron juntos y pasaron mucho tiempo en comunidad. Justamente eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo con las personas. Tú dices: yo no tengo tiempo para discipular a alguien. Invítalo a una cena en tu casa, algo común, y aprovecha ese tiempo para enseñarle algo de la Biblia. ¿Tienes un cumpleaños? ¿Tienes planeado invitar a tu familia? Invita a tu discípulo también. ¿Vas a ir, haces ejercicio, te gusta mucho eso? Invita a tu discípulo a que esté ahí contigo. Esas son maneras en que nosotros podemos estratégicamente alcanzar a otras personas. Así que hay personas que tienen muchas ideas. Yo sé que ahora tú estás pensando: ¿a quién puedo yo discipular? ¿En quién puedo invertir mi vida? No dejes que ese pensamiento se quede ahí. Busca rápidamente una persona en quien tú puedas multiplicarte y comenzar a enseñar la vida cristiana. Miren, quiero que miremos ahí en Marcos 6, 46 al 50, cómo es que esto se desarrolló en la vida de Jesús. Dice Marcos 6, 46 al 50, dice: luego de despedirla se fue a un cerro a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde ahí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, que navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados, pero enseguida Jesús les dijo: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Los discípulos comenzaron a depender
de Jesús. Y Jesús en ciertos momentos los miraba así de largo como viendo, ¿y ahora qué van a hacer? Así como cuando nosotros estamos viendo a un niño, ¿y ahora qué va a hacer? Y aprovechaba esos momentos, los dejaba un poco libres, les daba un poco de espacio y aprovechaba cuando ellos se estaban equivocando, cuando tenían miedo, para darles seguridad o para enseñarles cómo deberían hacer las cosas. Así que esa relación tan cercana llevó a los discípulos a buscar a Jesús en los momentos de dificultad. Ellos tenían confianza en Él. ¿Saben por qué muchas personas no tienen confianza en Cristo Jesús? Porque no lo conocen, porque no saben quién es Él. Jesús está en nuestra sociedad metido, pero la gente no le conoce. Es más, en nuestra cultura hispana le ponemos Jesús a los niños, cosa que no pasa aquí en Estados Unidos. Nunca escuchas a alguien, ¿cómo te llamas? Jesus. No, ¿verdad? Enseñémosle a la gente quién realmente es Jesús. Así que la idea del discipulado es, un día yo ya no voy a estar con esta persona. Pregúntate, el día que yo parta de aquí, el día que ya no esté con esa persona seguirá siendo un seguidor de Cristo o no. Ese es el objetivo que nosotros debemos tener en la vida, porque en la vida no tenemos nada seguro. El Señor nos puede mover mañana a la China, el Señor nos puede esparcir por todo el mundo cuando Él quiera, y las personas con las cuales nosotros estamos compartiendo aquí deben seguir compartiendo en cualquier lugar que ellos vayan, porque nosotros les enseñamos el verdadero significado del discipulado. Así que yo quiero animarte. Encuentra a alguien en que tú puedas invertir tu vida. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos: y ustedes también hablarán de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Juan 15, 27. Así que no malinterpretemos de que Jesús no pasó tiempo con otras personas. De hecho, nosotros lo vimos pasar tiempo con la mujer samaritana, con Bartimeo, a quien Él le dio la vista. Lo vimos pasar tiempo con Zaqueo, aquel cobrador de impuestos. Pero Él invirtió su vida en unos pocos. Así que invirtamos nuestra vida en unos pocos. Y esos pocos van a impactar, se van a reproducir, si nosotros ponemos el ADN en ellos. A manera de conclusión, el plan de Jesús fue que la iglesia siguiera sus pasos. La iglesia debe tener una preocupación personal por las vidas, por proteger a aquellos que les han sido encargados. ¿Sabe qué? Mucha gente viene aquí y a veces nosotros ni siquiera los invitamos, pero esas personas que están constantemente viniendo son las que Dios nos ha encargado a nosotros para que le enseñemos los pasos de Cristo Jesús. El ser negligentes en no discipular es simplemente abandonar a los creyentes en las manos del diablo. Así de sencillo. El ser negligentes, el no invertir en las personas, es abandonar a esos creyentes en las manos del enemigo. Así que si eres nuevo en la iglesia, ojalá que puedas unirte ahí en un grupo de discipulado. Alguien que cuide de ti, que tú puedas cuidar de esas personas también, a través de grupos pequeños, o también puedes hacerlo personalmente. Si tienes un amigo o alguien en que tú dices, bueno, esta persona desde que llegué a la iglesia, pues hicimos una buena conexión, vamos a aprovechar ese tiempo para crecer juntos. No esperes, si ya estás aquí hace mucho tiempo, no esperes que nadie te busque. Sé tú quien toma la iniciativa en buscar a otra persona para crecer juntos. Muchas veces tenemos ideas en nuestra cabeza, ideas que nunca llegamos a completar, porque como humanos así somos, soñamos, pero hacemos poco. Yo te invito a que sueñes con ver personas transformadas, pero que actúes en esta semana buscando intencionalmente a una persona. Cuando nosotros leemos en Mateo 13, dice que la palabra del Señor fue sembrada. Pero ¿qué pasó? Semilla cayó ahí en el camino y aquí las aves se lo comieron. Ese es cuando el enemigo roba las cosas de la mente de las personas. Parte de la semilla cayó en pedregales. Esa dice que medio creció, pero las piedras dice que no lo dejaron
que la raíz siguiera profundamente. Después dice que parte de la semilla cayó entre espinos. A ese fue cuando las preocupaciones y las cosas de la vida, el trabajo y muchas otras cosas lo ahogaron y ahora no están aquí con nosotros. Pero parte cayó en buena tierra, dice, la cual dio fruto a 30, a 60, a 100 por uno. La pregunta para ti hoy es, como discípulo de Cristo, ¿cuánto fruto estás dando? No todos van a dar el 100, dice que a algunos se les dio para que dieran fruto el 30, a otros se les dio para que dieran fruto el 60, a otros para que dieran 100%. El Señor es el que da. Pero si tú no estás dando fruto, hay un problema. Quiere decir que no estás pegado a la vid, no estás pegado a Cristo Jesús. Porque si estuviéramos pegados a Cristo Jesús, haríamos lo que Él nos dijo que deberíamos estar haciendo. Y eso es discipulado. Oremos. Señor, te agradecemos por este día que nos das. Ayúdanos a valorar la importancia del discipulado, Señor. Padre, un día nosotros no estaremos aquí, pero si invertimos en personas, esas personas invertirán en otros. Así que cuando nosotros invertimos en las personas, no solo estamos invirtiendo en esta generación, sino en la generación que les va a seguir a ellos. No estamos invirtiendo solamente en esa persona, sino en los amigos que tiene esa persona. Ayúdanos a tener una pasión por las almas, Señor. Que no solamente seamos eventos, que invitemos un solo día, sino que estemos ahí, Señor, arrebatándole las almas al enemigo, rogándole a las personas que se arrepientan para que no pasen una eternidad en el infierno, Señor. Te pedimos por nuestro carácter. Hay muchas cosas que debemos cambiar. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Yo no puedo cambiarlos. Un sermón no va a cambiarlos. Pero Cristo Jesús es capaz de convertir una vida pecaminosa en una perla preciosa para la gloria de Cristo. Que las personas puedan ver en esta iglesia santidad. Trae avivamiento a esta iglesia, Señor, que nosotros podamos reconocer nuestras equivocaciones, nuestros pecados, y que podamos venir, Señor, a los pies de Cristo en busca de perdón. Porque no podemos estar discipulando, Señor, si nuestras vidas no son evidencia de que ha habido un cambio, Señor. Gracias, Señor, porque esta semana seremos diligentes en buscar a alguien, en compartir con alguien, ya sea entre nosotros mismos, Señor, dentro de la semana, llamando a otra persona, diciéndole cómo estás, compartiendo un versículo, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por este lindo mensaje que nos has dado, Señor. Trae frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.